La palabra de Dios está llena de misterios, está llena de llaves, por decirlo así, son llaves con las cuales tú vas entrando a los lugares de conocimiento de Jesucristo. Mientras más conocemos de Jesús, más nos llenamos de la vida de Él y más nos parecemos a Él cada vez. O sea, el Señor dijo, el que me ama mi palabra guardará y vendremos. Mi Padre le amará, mi Padre ama. En otras palabras, Él está diciendo, mi Padre ama a aquellos que aman su palabra. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es la voluntad de Dios darse a conocer, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es conocerlo a Él. La Biblia dice que uno de los nombres del Señor es el temible. En el libro de Ezequiel hay unos querubines que están debajo del trono del Señor. Están ahí debajo, como cargando el trono de Dios, por decirlo así. Y dice la palabra que ellos están llenos de ojos y son querubines. Tienen fuego. Ese fuego habla de juicio. Ese fuego habla de que ellos tienen un poder dado por el Señor para ejecutar los juicios de Dios. La palabra de Dios dice que el Señor es el temible. Jesús en su corazón, Él quiere dar a conocer al Padre. Él dijo, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Yo digo, Señor, yo quiero ser parte de ese ministerio tuyo, de dar a conocer el nombre de nuestro Dios, darlo a conocer, pero para tú dar a conocer algo, primero tú tienes que conocerlo tú, personalmente, ¿verdad? Por lógica. Uno de los nombres del Señor, es que son tantos los nombres del Señor, es tanta la profundidad, las llaves, los lugares donde podemos contemplar la hermosura de su santidad. Pero para contemplar esa hermosura hay que entrar de manera correcta, ¿verdad? Y esas maneras las enseña la palabra de Dios. Dice la Escritura que para entrar en el lugar santísimo había que entrar con sangre. Para ir a la presencia del Padre Dios tenemos que ir con la sangre del Hijo de Dios. No podemos ir así como si nada. No vamos a ser escuchados y de hecho el pueblo de Israel se acercó de manera equivocada al arca y pagaron un precio muy alto, hasta de muerte. Dice la palabra que el arca del pacto, que es el lugar que representaba en el Antiguo Testamento esa santidad y ese lugar santísimo, esa presencia de Dios, ese lugar donde la voz de Dios se escuchaba, porque la voz de Dios se escuchaba desde el arca. Dice la palabra que ellos abrieron el arca y cuando tú remueves ese propiciatorio, que ese propiciatorio es donde se vertía la sangre. Ellos removieron el propiciatorio, ellos removieron la sangre y automáticamente juicio cayó sobre sus vidas. Y en ese día murieron miles de judíos porque entraron al lugar santísimo sin sangre. Y juicio vino. La palabra del Señor dice que el Señor es el temible. Para nosotros poder reverenciar a Dios, tenemos que también temerle. Hemos confundido a veces lo que es la gracia con la irreverencia, o lo que es la libertad con el libertinaje. Y Dios tiene sus maneras, Dios tiene su idioma. Dios, decía Jesús cuando hablaba con los religiosos de la época, les decía, no entienden mi idioma. Y Él les estaba hablando en hebreo, pero no entienden mi idioma. ¿Por qué no entienden mi idioma? Porque Él hablaba el lenguaje celestial. Él hablaba el idioma del Padre. Él hablaba el idioma del reino de los cielos, el idioma del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que aprender ese idioma para poder entrar al conocimiento de los misterios de Dios.
el Señor Jesucristo le hablaba al pueblo por parábolas. El arca del pacto, que es un arca que representa la santidad de Dios, nosotros pues tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla. Los ángeles protegen la santidad de Dios. Jesús decía, yo tengo 12 legiones de ángeles a mi disposición ahora mismo. Él no necesitaba que Pedro lo defendiera. Él sabía que él venía con una misión de vida maravillosa, de existencia, porque Él es la vida. Aleluya. Si hemos pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús, pero no podemos abusar, ¿verdad? No podemos pecar adrede, de manera planificada. Tenemos que ser reverentes, porque Él es el temible. Y dice la palabra que el Señor tenía sus maneras de comunicarse con el pueblo y con los discípulos. De una manera hablaba con los discípulos y de otra manera hablaba con el pueblo, de otra manera hablaba con los fariseos que venían a tratar de hacerlo caer en una trampa y de otra manera le hablaba a cada uno y a Pilato hizo silencio. Dios tiene un trato particular porque Él sabe lo que hay en el corazón. Y dice la palabra que Él atrae a sí mismo, aleluya, a los que Él elige. Él los atrae. Cuando tú te sientes atraído a la persona de Jesús, es el Padre atrayéndote, el Padre. Te está trayendo a Cristo Jesús porque tú eres elegido para estar allí en los lugares secretos, en los lugares de la habitación de santidad, de la morada de santidad de Dios. Esa morada maravillosa donde está su reino, donde Él se mueve, donde Él es libre, donde Él empieza a edificarte y a consolarte y a amarte y a mostrarte su amor tan profundo y tierno y la hermosura de su santidad. Aleluya. Y Él les hablaba del reino de los cielos. Él decía, el reino de los cielos es semejante a un hombre que en su campo sembró buena semilla. Pero vino un enemigo y sembró una semilla equivocada, una semilla de cizaña dentro de ese mismo campo, y esa cizaña y el trigo crecieron juntas. Los que le ayudaban, dice, ¿quién sembró? ¿Qué pasó? ¿No sembraste tú buena semilla en tu campo? ¿De dónde ha salido esos abrojos, verdad? Esa cizaña, ¿de dónde ha salido? Decía, un enemigo la ha puesto ahí. Un enemigo la ha puesto ahí. Hay algo que tiene la cizaña, y es que la cizaña también produce una semilla. Pero la semilla de la cizaña es negra. La semilla del trigo es color marrón, es como color tierra. La semilla de la cizaña causa una embriaguez y mareo y te vuelve torpe. Te hace tropezar. Eso es lo que hace la cizaña. La cizaña te marea, te hace tropezar. Y eso lo sembró un enemigo, decía el Señor, que es el diablo. El diablo puso esa cizaña juntamente en el campo de Dios. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El Señor dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo,
La buena semilla son los hijos del reino, el pueblo de Dios. Y las cizañas son los hijos del malo. Porque hay unos hijos del malo. Y dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El Señor dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Pero todos los que sirven de tropiezo, todos los que hacen iniquidad, van a ser echados por ángeles. ¿Sabe? Los ángeles son sumamente poderosos. Ellos son enviados para ayudarnos, aquellos que hemos sido recipientes de tan grande misericordia y donde Dios nos ha separado y nos ha sellado con la sangre del Cordero. El Señor los envía para ayudarnos, ¿verdad? No, nadie adora ángeles, ni le oras a los ángeles ni los invocas. Tú hablas con el Señor, no con los ángeles, pero ellos tienen un poder que el Señor les ha dado para ejecutar juicios de Dios. Un solo ángel tiene el poder de atar al diablo y lo va a echar en una cárcel en el fin del tiempo. Un solo ángel de Dios. Imagínate qué poder tienen esos ángeles de Dios. Pero nosotros tenemos al Todopoderoso. Eso es lo importante, ¿verdad? Pero esta palabra de hoy es una advertencia porque la cizaña se parece al trigo. La cizaña tiene una semilla que embriaga, que es tóxica. Es una toxina que causa que la persona se endroga. Es como una droga. La persona se vuelve torpe, pierde sus habilidades, se tropieza. Es alguien así, ¿verdad? Es una persona que causa tropiezo y que constantemente también tropieza. Que el fruto que produce es una embriaguez, pero que te lleva al pecado. La palabra dice que la fornicación, el vino y el mosto quitan el juicio. Escucha bien, la fornicación, el vino y el mosto quitan el juicio. Pero los que hemos nacido del agua y del Espíritu, dice el apóstol Pablo, decía, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, porque nosotros somos para el mundo locura. Y el mundo nos es locura a nosotros. Somos de dos reinos diferentes. El diablo tiene sus hijos que son cizaña y ponen tropiezo y hacen iniquidad. Y el Señor tiene sus hijos que resplandecen en el reino de su Padre, que están llenos del vino nuevo del Espíritu Santo, que hablan diferente, que hablan del reino de Dios, que se sienten felices de decir que somos de Jesucristo, que Él es nuestro Rey, que le pertenecemos a Él, aleluya, y a nadie más. Y a nadie más. Y es que es así. Él es el que establece en nosotros el reino de los cielos desde ahora. En nosotros. Él habita en nosotros y nosotros en Él. Así que seamos sabios, seamos mansos
dice la palabra, que seamos mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Es decir, que seamos inofensivos, que seamos incapaces de hacerle daño a nadie, pero que también seamos astutos. Y cuando veamos que tenemos tropiezo al frente, nos apartemos de ese tropiezo, porque va a llegar el día de la siega. Y esa es la advertencia. Jesús habló del infierno. Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtalo de ti, córtala de ti. Mejor te es entrar a la vida eterna con una sola mano que con dos ser echados al infierno de fuego, donde el gusano no muere, dice la palabra, y la llama nunca se apaga. Por eso tenemos que ser reverentes y entender que este camino hacia el cielo es una senda hacia arriba, es una escalera, es una puerta estrecha, no es una puerta ancha. Sí, todo el que invocare al Señor Jesucristo será salvo, pero no podemos tratar lo santo como profano, porque Dios no lo acepta. Dios nos dio a su Hijo, en el cual tiene complacencia, que habita en la hermosura de su santidad. Y para nosotros poder habitar en la hermosura de la santidad de Él, tenemos que estar santificados por su sangre. Y el que sea santo, santifíquese todavía. Y el que sea puro, purifíquese todavía. Y el que quiera ser impío, ¿verdad? Y hacer impiedad, pues que siga en su impiedad, porque el día del juicio va a llegar. Y esos santos ángeles que son fuego y que saben ejecutar juicio, dice la palabra, que van a tomar a esos que causan tropiezo, que son cizaña, que dan frutos malos y que hacen iniquidad, y serán echados fuera de la presencia de Dios. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tú no tienes que ser de los que lloran. Hoy es un día de buenas noticias, porque cuando Dios nos advierte es que nos ama tanto, que nos quiere con Él para siempre. Nos ama el Señor como nadie en esta vida. Así que toma esa palabra. Cuidado con los tropiezos. Cuidado con ser de tropiezo para alguien, o con hacer tropezar a alguno de los chiquititos del Señor, porque Dios mismo va a ir en defensa de sus ovejas, porque Él es el buen pastor y Él cuida a sus ovejitas. Aleluya. Te ama Jesús y te amo yo también. Amén.